Joel Abad. Le podemos observar que ya se prepara. En los próximos segundos estará haciendo uso de su intervención en el Pleno del Parlamento. Antes escuchábamos a la asambleísta Viviana Veloz con el legislador que corresponde en este instante. Es la quinta intervención. Joel Abad. Asamblea Nacional, compañeras y compañeros asambleístas, un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Y realmente una solidaridad profunda con todos y cada uno de los ciudadanos del país que se encuentran en una grave crisis frente a la desatención del gobierno nacional. Al mismo tiempo, quiero iniciar manifestando que la crisis sanitaria desencadenada por el COVID-19 ha ahondado también la crisis económica, la crisis social en la que estamos todos los ecuatorianos inmersos. Como siempre, no quiero redundar en explicaciones. Quiero, respecto al proyecto de ley orgánica reformatoria de diversas leyes para la garantía de derechos derivados del apoyo humanitario durante esta pandemia, realizar algunas observaciones. Pero antes quiero recalcar, con fecha 9 de marzo del 2022, la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, presidida por el asambleísta compañero Fernando Cabascango, entregó el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de diversas leyes para la garantía de derechos derivados del apoyo humanitario durante la pandemia COVID-19. Entregó a la presidencia de la Asamblea Nacional. Respecto a esta propuesta legislativa, me permito, como asambleísta de Pachacutic por la provincia del Cañar y del país, realizar las siguientes observaciones o sugerencias jurídicas en torno a este cuerpo legal. Primera observación, sugerencia, que como parte del proyecto, sugiero en el artículo 2, relativo a la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, se incluya un artículo en forma expresa que diga: los intereses, multas, recargos de todos los créditos con entidades financieras públicas y privadas y con todas las instituciones del país, incluyéndose el SRI, el IES y el BIES, durante el lapso de la pandemia no podrá superar el 1% anual del monto total de las obligaciones, intereses, moras y recargos existentes. Se establece una moratoria de 1 año para los referidos deudores y se autoriza renegociar la deuda o las deudas y obligaciones con la reducción de intereses y recargos, de tal modo que no excedan ese 1% durante el lapso que duró la pandemia. Razones para esta propuesta. La primera razón: esta propuesta es fundamental para toda la ciudadanía que fue muy duramente afectada durante la pandemia que duró desde marzo del 2019
prácticamente hasta mayo del 2022, al extremo que gran parte de los negocios quebraron y existió una verdadera, y nunca existió una verdadera ayuda y solidaridad de los gobiernos para quienes fueron los grandes afectados de medidas económicas tan duras como la propia cuarentena obligatoria. Estas medidas en contra de los ciudadanos emprendedores de todo el país. ¿Están sentido este clamor ciudadano que hoy día la reivindicación de estos derechos está en el segundo punto de la agenda de lucha nacional de la CONAIE? Se calcula que es una aspiración de cerca de 4 millones de personas con deudas arrasadas en el sistema financiero del país. Segunda razón, en gran parte de los países del mundo, sobre todo en Europa, se estableció una moratoria que evite la quiebra de quienes mantienen deudas con el sistema financiero de los mismos. Y también se eliminó mediante regulaciones legales el monto porcentual de pagos ante una situación inédita y que condujo al colapso económico de sociedades enteras. Cabe recordar, en Estados Unidos, por ejemplo, no solo se adoptaron estas medidas, sino que incluso se ha entregado subsidios económicos para toda la población. En Ecuador jamás se adoptó una medida efectivamente solidaria como la que se propone en este momento. Tercera razón, no se propone la desaparición de las deudas, sino simplemente se propone a limitar la rentabilidad de los intereses y se elimina cualquier interés sobre interés, el llamado anatocismo o usura, que inclusive está prohibido en la Constitución de la República, artículo 290. Cuarta razón, un auténtico y genuino mecanismo de solidaridad legislativa para con el pueblo ecuatoriano es una moratoria de pago de intereses por un año. Cuando se propone, se establece además una moratoria de un año para los referidos deudores y se autoriza renegociar las deudas y obligaciones con la reducción de intereses y recargas, de tal modo que no excedan ese 1% durante el lapso que duró la pandemia. Quinta razón, se debería renegociar las deudas de la población y aceptar como parte de pago del capital de dichas deudas los intereses que se hubiesen abonado, sobre todo la parte que exceda ese 1% que se propone en la limitación de los intereses de la presente propuesta jurídica que realizamos. De ser aceptada esta propuesta específica, sugiero que incluso ese párrafo debería ser incorporado como parte implícita de este proyecto de ley. Sexta razón, se supone que los legisladores de cualquier país del mundo deben elaborar leyes y regulaciones jurídicas con sabiduría y solidaridad para favorecer a los pueblos, para proteger a la colectividad nacional, para precautelar la economía y el bienestar. Segunda observación y sugerencia. Se tome en cuenta el espíritu del artículo 25 de la denominada ley humanitaria
o se adopte una redacción reivindicativa expresa para una variante de reducción jurídica que ayude de manera efectiva a los profesionales de la salud y que contribuyeron a proteger la salud de la población ecuatoriana durante la pandemia, reconociendo en forma expresa su derecho auténtico preferente a llenar las vacantes en esa área del sector público. No es posible de que se haya eliminado un derecho de los profesionales médicos que dieron su vida. Muchos de ellos fallecieron en el campo del trabajo por defender la salud y por defender la vida de los ecuatorianos. Debemos tener presente que otorgar un trabajo no es ninguna dádiva, sino el reconocer un derecho constitucional y humano que está reconocido en los artículos 33 y 325 de la Constitución que señalan. Artículo 33 del trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de la realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno derecho a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado. Artículo 325, el Estado garantiza el derecho al trabajo. También conviene recordar que el artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en sesión del 10 de diciembre de 1948, proclama: artículo 23.1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. No es nada aceptable que, lejos de mejorar las condiciones de salud de las diferentes unidades del Ministerio de Salud, del Seguro Social General y el Seguro Campesino, se hayan adoptado mecanismos para ir reduciendo al personal médico, eliminando cientos de médicos que inclusive estuvieron en la pandemia, y el equipo mismo de médicos donde están enfermeras, odontólogos, laboratoristas, etc. En este caso concreto, no estamos realizando la entrega de ninguna dádiva, sino simplemente nos hallamos reconociendo derechos humanos y constitucionales, y sobre todo a personas que se han sacrificado en labores de profunda solidaridad humana con su talento profesional, versación científica, sacrificio abnegado para con la sociedad y el país al que Cuenta se con un debe. minuto, asambleísta. Muchas gracias. Aprovecharé de este minuto para dar desde este momento un mensaje al señor presidente de la República, al gobierno. Existe paz cuando hay justicia. En este país, donde la injusticia y la falta de cumplimiento en los derechos colectivos que ha desencadenado en esta medida de hecho, nada más que nada menos, la Constitución establece el derecho a la resistencia, único y auténtico derecho cuando no está por de medio la voluntad política de responder con positividad a los ecuatorianos.
compañeros y compañeras asambleístas, solidaricémonos todos y desde la Asamblea Nacional también debemos exigir al gobierno para que responda no con represión al pueblo, sino con resultados efectivos, positivos para el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Intervención del asambleísta por la provincia